el examen de coincidentes de la convocatoria ordinaria de 2019, opción B, la pregunta 1. Nos da estas moléculas, el metano, el trifluoruro de boro y el amoníaco. Y en el apartado A nos dice que describamos para cada molécula la hibridación del átomo central, ¿vale? Pues para esto primero necesitamos saber cuál es la estructura de Lewis, para ver cuántos pares de enlace y pares libres hay sobre el átomo central, para decidir. Pues la del metano sería tal que así, ¿vale? Carbono con 4 enlaces simples hacia hidrógeno. Como la suma de pares enlazantes y pares libres da 4, habrá que, y para formar, querremos formar 4 orbitales moleculares, y para ello tendremos que hibridar 4 orbitales atómicos, con lo cual tendremos que hibridar el S y los 3p todos. Pues la hibridación será sp3. Para el trifluoruro de boro, pues sería así: boro, flúor, con los pares solitarios del flúor, que nos da igual porque esos no hacen falta. Y aquí. Entonces el boro, fijaos que no tiene ningún par libre, solo tiene y tiene 3 pares de enlaces, con lo cual tendrá que formar 3 orbitales moleculares y hibridar 3 orbitales atómicos, con lo cual hibrida el S, siempre se hibrida el S, y le harían falta también 2 orbitales p, pues sp2. Y por último, el amoníaco sería tal que así: nitrógeno, hidrógeno, 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 y un par solitario o par libre, el amoníaco. Pues entre pares de enlace y pares libre habrían 4, pues también tiene sp3. En el apartado B nos dice que indiquemos la geometría molecular de acuerdo con el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Pues hibridación sp3 lo que da es un tetraedro, ¿vale? Y ahora veremos si es tetraédrica o no. Daría un tetraedro más o menos así, en el que el carbono estaría en el centro y los hidrógenos en los vértices del tetraedro. Pues como la molécula es donde terminen los átomos, pues fijaos, sí, saldría tetraédrica. Y ahora deberíais de escribir, para que quede más claro, que sería un tetraedro con los hidrógenos en los 4 vértices del tetraedro y el carbono en el centro del tetraedro. Ahora, para el BF3 lo que saldría es una geometría plana, ¿vale? Sería plana triangular, lo vamos a dibujar sin perspectiva. Tendríamos los boros, los flúor aquí, con los pares solitarios que no los pinto, y ¿vale? El boro en el medio. Pues plana triangular. Y ahora, y como digo, y añadiríais de palabra con los flúor en los vértices, porque aunque estos flúor tendrían pares solitarios por aquí, pero aquí es donde termina la molécula, ¿vale? Así termina la molécula. Pues plana triangular con los flúor en los vértices del triángulo y el boro en el centro del triángulo. Y por último, el amoníaco, fijaos que por el tema de sus orbitales también debería de dar, como tiene hibridación sp3, también debería de dar geometría tetraédrica. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos aquí el amoníaco y aquí habría un par solitario, ¿vale? Aquí arriba habrían 2 electrones, aquí habrían hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, fijaos que la molécula termina aquí. Sería como también sería piramidal, lo que pasa es que sería una pirámide más baja que un tetraedro, ¿vale? Con lo cual es una pirámide triangular, porque no se le puede llamar un tetraedro, pues podremos decirlo un tetraedro deformado hacia abajo o achatado hacia abajo, ¿vale? Porque la molécula termina aquí, ¿vale? La molécula sería esto. Pues, pero yo creo que es mejor decir que es una pirámide triangular con los hidrógenos en la base de la pirámide, porque en los hidrógenos se forma un triángulo perfecto, un triángulo, bueno, se deformaría un poquito, pero bueno, sería equilátero, y el nitrógeno en el vértice superior de la pirámide. En el apartado C nos dice que indiquemos las fuerzas intermoleculares presentes en cada una de ellas. Pues fijaos, estas dos, el CH4 y el BF3, al ser apolares, porque aquí es porque los enlaces no son polares y aquí los enlaces son polares, pero al estar así en las 3 direcciones se cancelarían esos momentos dipolares. Pues estos, al ser apolares, pues solo van a tener fuerzas de Van der Waals, dipolo inducido,
¿vale? Como siempre digo, esto tenéis que escribirlo de palabra, que también se le llaman fuerzas de dispersión de London, ¿vale? Son los mismos. Van der Waals, dipolo inducido de London, esas las tiene todos, sea polar o apolar. Y ahora fijaos, y el NH3 como es polar, porque lo mismo los enlaces estos serían polares, y como arriba no hay ningún enlace polar para que se cancelen, no se cancela y quedaría un momento dipolar permanente. Sería una molécula polar. Y además en esos enlaces que son polares está el hidrógeno directamente unido a un átomo altamente electronegativo, que es el nitrógeno. Pues con lo cual, además de estas de Van der Waals dipolo, dipolo inducido, también tienen dipolo inducido, también tienen de Van der Waals dipolo permanente, y la más fuerte de todas es la de puentes de hidrógeno. Por esto, porque tiene un átomo de hidrógeno unido directamente a unos electronegativos. Y por último, en el apartado D, para estas moléculas, razone cuál tiene mayor temperatura de ebullición, ¿vale? Pues la temperatura de ebullición es que esa molécula pase de estado líquido a estado gaseoso. Mientras más estable sea ese líquido, o sea, mientras más fuerzas intermoleculares tenga el líquido, más difícil va a ser que pase a fase gaseosa y por lo tanto habrá que darle más energía térmica, por lo tanto habrá que darle más temperatura de ebullición. Pues fijaos cómo, esto es lo mismo, habría que escribirlo. Como el amoníaco en estado líquido tiene puentes de hidrógeno, el líquido del amoníaco es mucho más estable que el líquido del metano y por lo tanto habrá que darle mucha más energía térmica, con lo cual habrá que aumentar mucho más la temperatura para que ebulla el amoníaco que el otro. Por lo tanto, la temperatura de ebullición del amoníaco será mayor que la temperatura de ebullición del metano.